Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 42 de la Constitución Española de 1978, orientado para opositores. Sin más, comenzamos con su análisis que trata sobre los españoles en el extranjero. Un artículo muy corto que dice así: el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. ¿Quién vela por este derecho? El Estado. ¿Los poderes públicos? No, el Estado. Si subrayamos bien. Velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales. ¿De quién? De los trabajadores españoles en el extranjero, orientando su política hacia su retorno. ¿Qué son los derechos económicos y sociales de los españoles en el extranjero? Pues algunos de estos derechos pueden incluir la seguridad social, es decir, que tengan acceso a la seguridad social en el país donde trabajan. España velará por la salvaguardia de estos derechos, igualdad de trato entre las condiciones y oportunidades de los trabajadores de origen con los trabajadores de españoles en el extranjero. Por ejemplo, el derecho a la sindicación también sería un derecho a salvaguardar. Normas laborales, es decir, que los trabajadores españoles en el extranjero puedan beneficiarse de leyes laborales en el país anfitrión, es decir, en el país donde trabajen. O, por ejemplo, también el derecho a la repatriación, en algunos casos, en situaciones específicas, como cuando pierden el empleo o en circunstancias de emergencia. Estos serían unos cuantos ejemplos de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, y el Estado también velará por orientar su política hacia su retorno, es decir, que vuelvan esos españoles que muchos han estudiado aquí y luego se van a trabajar en el extranjero, y eso al Estado no le interesa. Al Estado le interesa que los que estudien aquí, es decir, los que invierten el Estado en ellos, en educación, etc., se utilice luego en el mercado laboral. Así que sin más, muy corto este artículo 42, importante que el que vela es el Estado, vela por derechos económicos y sociales y quiere que vuelvan esos españoles que están en el extranjero, porque le interesa. Así que sin más, nos vemos en el artículo 43 y un saludo.